amigas y amigos de Radio Satélite Visión y Americavisión. Con gran placer, presentamos la franja cultural, llamada La Poesía y el Cine. Programa producido y conducido por el señor Héctor Alindor Marreros Vázquez. Director de cine, historiador y escritor de Perú. Bienvenido y éxitos. Vamos al aire. Bienvenidos ya a la franja cultural, la poesía y el cine, el programa de todos los miércoles que se emite a través de Radio Satélite Visión y Americavisión para 12 horas de Perú y en los otros continentes de acuerdo al horario que marque la emisora. Quiero darles una cordial bienvenida y un eterno agradecimiento a todos ustedes, a nombre de nuestra gerente general, América Santiago, a nombre de todo mi equipo de producción, de coordinación, que siempre están atentos con nosotros. Hoy miércoles voy a tener la presencia de una joven poeta de nacionalidad peruana. Ella es natural de Cajamarca. Cajamarca está al nororiente de la capital peruana. Es conocida como la capital del carnaval peruano. Y bueno, a mi paso por Cajamarca aproveché para hacer una entrevista a esta administradora de empresas que en su tiempo libre se dedica a la poesía. Entonces hoy tengo la presencia de Sandra García. ¿Cómo estás, Sandra? Bienvenido al programa. Muchas gracias por tu tiempo. Quiero hacer llegar un saludo cordial y con todo el cariño a el señor Héctor Marreros por permitirme dar a mostrar un poco de mi trabajo literario como poeta y agradecerle también de antemano por seguir apostando por la poesía y el cine. Muchas gracias. Sandra, ¿cuándo crees que tú descubres la poesía? ¿Que te inquietaba la poesía? ¿O es que en casa desde muy niña venías practicándolo, o el papá o la mamá practican la poesía y esto ya viene de herencia? Cuéntame un poquito cómo es que te inicias en la poesía. Bueno, la poesía la descubro por casualidades a los 9 años. Pero ya a los 11 más o menos es cuando tomo de conocimiento que era poesía lo que estaba leyendo y lo que realmente me empezaba a gustar. Pues a los 9 años por casualidad entré a la biblioteca de mi escuela. Usualmente la biblioteca solamente estaba abierta para el nivel secundario. Y el primer libro que yo tomo de la biblioteca es el libro de César Vallejo Mendoza, sus poemas humanos. Iba todos los días a la hora de recreo a leer porque no me permitían llevarme el libro a mi casa. Y es así como yo me quedé enamorada de la poesía sin entender que era poesía. Desde ahí hasta ahora la poesía se ha convertido en mi vida, en mi terapia, en mi refugio. Y bueno, pues en mi familia no hay que yo sepa que también se dediquen a la poesía como tal. Pero sí mi padre en sus tiempos libres solía escribir canciones, ¿no? Y el amor por las letras en todo su esplendor es gracias a mi abuela paterna, que desde que tengo uso de razón ella se sentaba a contarnos historias, a contarnos cuentos. Yo muy niña recuerdo que imaginaba o lo recreaba en mi mente todo lo que ella nos podía narrar. Entonces parte entre el haber conocido la poesía de Vallejo y la historia y cuentos que mi abuela nos narraba, parte de por ahí el gusto por la poesía y en completo por el amor a las letras, ¿no? La poesía, como bien lo mencioné, desde esa fecha hasta ahora representa para mí una terapia, a hacer catarsis, es mi refugio, es libertad. La poesía es hoy por hoy
una de mis más grandes pasiones. Sandra, hablemos de tu propia poesía. Tú le escribes a la vida, le escribes a la naturaleza, a la gratitud. Este tipo de poesía que vos vienes desarrollando, ¿tú crees que lo puedas definir, lo puedas categorizar a tu poesía o decir qué tipo de poesía vienes escribiendo? A ver, háblanos un poquito de este tema, Sandra. La poesía, o bueno, lo que yo escribo es una poesía de un lenguaje muy sencillo, entre rimas y prosa, pero tiene mucho sentimiento, muchas emociones y unas tantas de reflexiones. Pues considero la poesía que, que se escribe desde mi pulso, una poesía reflexiva, porque tiene un sentir de catarsis, eh, una poesía en la que puedo decir que también es de un sentido terapéutico. Y si reúno todo lo que acabo de mencionar, sería una poesía reflexiva, con un sentido basado en la gratitud y en el amor universal. La poesía para mí ha sido mi refugio, mi terapia. En muchas ocasiones ha sido la manera en la que he podido soltar mis miedos, mis inseguridades. eh, y puedo decirlo que hasta cierto punto ha sido mi refugio en los momentos más difíciles y complicados de mi vida. A la poesía le debo el que hoy pueda estar compartiendo con ustedes algo de mi sentir, de lo que puedo ver, de lo que puedo observar en todo lo que me rodea. Y como bien lo dije, es una poesía muy sencilla, de un lenguaje muy sencillo, hasta básico podríamos decir. Pero si me acompañan a leer, se van a dar cuenta que tiene mucho sentimiento, muchas emociones, mucho, mucho que decir. Y entre todo lo que pueda escribir, siempre está reflejado en la gratitud a la vida, en ese amor universal que viene de la mano con el perdón, con el aceptarse. Es así como tiene sentido la poesía para mí. Eh, Escuchar a una persona de que está sumergida a los números, ¿no? Como el caso tuyo, Sandra, que tú vienes pues desempeñando tu carrera de administradora de empresas, ¿no? Entonces, para mí cuando escucho así a una persona, esas personas seriezonas, ¿no? Que poco hablan, que están en las matemáticas, 2 más 2 6 y una cosa así. Me llama mucho la atención que en el fondo tengan ese lado humano, ese tiempo para crear poesía, ¿no? Y es el caso tuyo, porque más adelante vamos a hablar un poquito también de que tienes ese bondadoso corazón acerca del voluntariado, ¿no? Entonces la pregunta viene, Sandra, tú como administradora de empresas, ¿cómo sueles aplicar la poesía en tus quehaceres diarios? ¿Cómo haces esa poesía? ¿Cómo lo pones en práctica? A ver, desnuda esa respuesta. Como administradora de empresas, usualmente podría decir que la administración no tiene nada que ver con la poesía y aparentemente no. Pero bajo mi percepción y mi estilo de vida, mi profesión me ha llevado por caminos eh,
de zonas rurales, y es porque me he dedicado a elaborar y ejecutar proyectos sostenibles basados en la educación, y como bien lo decía, en zonas rurales porque busco una educación mucho más accesible para las zonas rurales, ¿no? Que tengan mucho más acceso a la educación que los niños en la ciudad tienen. Entonces, toda esa convivencia, todo ese ver del día a día de los niños que no está tan cerca la escuela, sus casas, que tienen que caminar caminos pues de herradura, a veces a pie, y los que tienen suerte en bicicleta. Entonces todas esas vivencias yo las plasmo en la poesía. Entonces la administración quizás no como tal, pero sí las vivencias que me ha permitido esta profesión, ¿no? Entonces las escribo a modo de agradecimiento a la vida por permitirme conocer lugares que jamás pensé que existían, o, eh, o realidades que jamás pensé ver con mis propios ojos, ¿no? Y la poesía ha hecho de que lo que he observado, lo que he palpado, lo haya podido eh, trazar y compartir en la poesía todas esas vivencias. En la poesía he tratado de recopilar todo lo que he vivido en rima, en prosa, pero todo lo que la vida me ha permitido observar. Es por ello que siempre en cada poesía o en cada verso hay algo de gratitud, hay algo de amor, hay algo de una sonrisa, de un libro, de un lápiz que se haya podido llevar a ciertas comunidades. Sandra, eh, yo he escuchado durante todo este tiempo que vengo hablando con diversos poetas del mundo, cuando toco el tema de su inspiración, en qué te inspiras, y siempre hemos tenido una temática y siempre se suele decir, por ejemplo, yo cuando estoy en algunos sets, en algunas entrevistas me dicen, ¿no? ¿Cuál es tu musa inspiradora para crear esa obra, para dirigir? Bueno, yo transfiero esa pregunta a tu persona, ¿no? Dime, Sandra, ¿en qué te inspiras para crear poesía, ¿no? Dime, ¿cómo es ese proceso? Cuéntame, a ver. En realidad a mí, ¿qué es lo que me inspira a crear poesía? Todo lo que puedo observar, todo lo que puedo sentir. Me genera poesía el hecho de contemplar la luna, el hecho de escuchar a las aves por las mañanas cantar cerca a mi ventana, el tomarme un café pegada a la ventana y escuchando la lluvia, me genera poesía, me provoca escribir con ello. El ver al hermano campesino arar la tierra me provoca rimar y hacer poesía. El ver a una madre en su situación más maternal, en esa conexión con su hijo amamantando, me genera crear poesía. Todo lo que me pueda dar cierta satisfacción de emociones vivas hace que quiera escribir en ese momento. Hace que me sienta tan bien que digo, esto vale escribirlo, y empezar a escribir. Pero también el, al haber visto todo el tiempo la sonrisa de mi abuela, también para mí es poesía, porque la sonrisa de mi abuela en mi vida representa amabilidad, sencillez, empatía, solidaridad, amor por su prójimo. Y ella en mi vida también representa poesía. Hasta en un cuadro con colores pintorescos, con colores llamativos,
me provoca escribir. El solo hecho de ver la noche también, ¿no? También me provoca escribir. Creo que todo puede provocarnos escribir y mostrar sentimientos y emociones bonitas, ¿no? La poesía se ve reflejado en todo lo que Dios nos ha dado. Sandra García, me contabas tras bambalinas que vos, por ejemplo, ya heredas algo muy bonito de tu abuelita, ¿no? Que en paz descanse. Es el famoso voluntariado, ¿no? Y yo te diría que poca gente lo hace eso, ¿no? De dedicar su tiempo. Y también me dices que perteneces al grupo Rotary, ¿no? Entonces hacen una serie de actividades en beneficio de mucha gente necesitada. Y me decías que también tu abuelita te enseñó todo este hermoso tema de cómo ser solidario en estos momentos tan difíciles, ¿no? Eso es muy importante. Entonces, tú paras siempre dependiente, dependiente podríamos decir, de, de dar tu tiempo, de estar al servicio de los necesitados. Dime, Sandra, eh, ¿cómo es que tú eh, desarrollas esa voluntad de servir y luego te sirve esta voluntad de servicio para fusionar con tu poesía? Ser voluntaria es un estilo de vida ya desde hace mucho tiempo. Puedo decirlo que desde mis 10 11 años. Como ejemplo siempre la he tenido a mi abuela paterna, ¿no? Es por ella que también me conducía a las letras y al sentirla a ella en carne viva la poesía, porque ella representa para mí poesía. Y ella para mí representa un estilo de vida que hoy por hoy la sigo y lo seguiré hasta el día en que Dios me permita seguir viviendo. Y entonces, mientras hago voluntariado, mientras conecto con muchos lugares y con muchas personas, la poesía está ahí, presta. Lo único que hago es tomar un lápiz y mi cuaderno o mi agenda que ya se ha convertido en, en instrumento para escribir no solo cálculos matemáticos o eventualidades, sino hoy lo utilizo para, y a veces me causa hasta gracia porque debería ser para otras cosas, mi agenda, pero lo utilizo para escribir, para hacer poesía. Y todo fluye. Puedo en la mañana estar con el trabajo de voluntariado, con los chicos, con la pizarra, leyendo, les cuento, hablándoles, pero el solo hecho, el gesto de un niño en ese momento, ya de por sí me provoca escribir. Y, y obvio que en ese momento no lo puedo hacer porque sería tomar el tiempo de mi trabajo como voluntariado, pero si lo hago ni bien termina, porque lo tengo en la cabeza, todo lo que quiero escribir lo tengo en la cabeza y lo tengo que escribir ya y ya, porque a veces siento que se me olvida. Pero el estilo de vida que hoy manejo como voluntaria se ha fusionado tan bonito con la poesía que no lo veo como nada exigido, porque todo fluye tan bonito, todo se hace tan sencillo, todo se hace tan unido entre mi estilo de vida, mi trabajo y la poesía. Sandra, después de mucho tiempo yo vuelvo a Cajamarca, te comento. Y a mi paso por Cajamarca, no sé si vos habrás notado, pero yo a través de las redes también he visto un movimiento poético un poquito que se va desarrollando
Desarrollando he visto que, por ejemplo, hay nuevas personas, como el caso de Ramina Herrera, que está incursionando y muy bien esta chica, ¿no? Que ahora lo veo en Amazon con sus nuevas publicaciones de poesía y eso encanta. Y veo también que hay cierto movimiento ya poético fuerte acá en Cajamarca. Pero tú me puedes dar un poco más de alcance, ¿no? Tú que diariamente radicas acá en el pueblo cajamarquino, en la ciudad que me vio nacer, la capital del carnaval peruano e imperio del cine andino, háblame, ¿cómo ves la poesía en Cajamarca? Cajamarca es cuna de artistas. Lo digo y lo seguiré diciendo siempre. Dentro de esa cuna de artistas tenemos poetas y escritores. Una de las representaciones o la persona más representativa de nuestras letras cajamarquinas es, para mí, Amalia Natividad Puga de Lozada. Una mujer en todo el sentido de la palabra, que ha llevado a nuestra letra, a nuestra cajamarquina, a nuestra poesía a lo más alto de la cúspide. Y así como ella, siento que hay en la actualidad poetas y escritores que le dan renombre y realce a nuestra querida Cajamarca. Pero también sabemos de que no hay muchas ventanas para que nuestra sociedad cajamarquina conozca de la existencia de representantes en las letras. Y estoy agradecida por este espacio y por esta ventana que nos permite, en mi caso ahora, mostrar un poquito de mi trabajo literario. Como cajamarquina me siento muy contenta y agradecida por esta ventana y por este espacio. Y considero de que tenemos talento en letras en nuestra ciudad de Cajamarca. Lo único que falta es dar a conocer que existan más espacios culturales, más ventanas como esta para que se pueda dar a conocer el talento cajamarquino en la letra, ¿no? En nuestra rima, en nuestra prosa, en nuestro lenguaje, tan bonito que es la poesía y tan importante que es que nuestros jóvenes cajamarquinos se interesen también por la lectura y la literatura cajamarquina. Es importante, lo voy a recalcar siempre. Yo me siento muy orgullosa de ser cajamarquina, me siento muy orgullosa de tener maestros en la poesía, en la escritura, que están trabajando arduamente para que nuestra literatura cajamarquina se siga reconociendo, pero sobre todo que se siga reconociendo por nosotros, los mismos cajamarquinos. Eso es lo que siento que más se necesita hacer. Hay un tema acerca de consumir poesía, especialmente acá en el norte, en Cajamarca, antes de la pandemia, a prepandemia, una que otra vez solían presentar algunas noches poéticas, ¿no? O presentaciones de algunos poemarios, presentaciones de libros, ¿no? Y muchas veces me han invitado, ¿no? Por ejemplo, el caso del cajamarquino Jacques Farfán, un reconocido poeta, ¿no? Compañero mío de antemano. Un saludo para Jacques Farfán. Y lo que veía era poquísima gente. De repente los familiares del poeta, más que todo, ¿no? El papá, la mamá, la abuelita, la empleada, y aplaudían como locos, ¿no? Y el resto era vacío. Incluso me acuerdo que yo una noche que estaba haciendo taller, porque iba a iniciar un nuevo rodaje, se acercó la coordinadora de esa noche de la Casa de la Cultura de Cajamarca, de la DDC, y nos pidió por favor, como yo tenía como 70 personas ahí que estaban trabajando conmigo, que por favor asistiéramos un ratito al acto de presentación que iba a llevar 10 minutos. Así que fuimos. Y eso me dio mucha pena, de verdad. Entonces, durante la pandemia,
se empieza ya a desarrollar tu movimiento fuerte, mujer, de la poesía, ¿no? Y viene acá la pregunta, Sandra García. Actualmente, ¿crees que la gente consuma poesía? Yo siento que la gente no tanto consume poesía y es porque de cierta manera hemos encasillado a la poesía. Porque la mayoría de las personas cree que la poesía tiene que ver con el lado romanticismo de una pareja, ¿no? Con el lado sufrido del ser humano. Pero en realidad la poesía es tan amplia que nos debemos de verla como tal. La poesía no solo representa el lado romántico o el lado sufrido. La poesía representa el amor en todas sus facetas, en todas sus fases, como tal el amor universal, la gratitud, la esperanza, a modo de reflexión. Es que me puedo pasar todo el tiempo hablando de cómo es que se puede ver a la poesía. Entonces yo siento de que como se ha encasillado la poesía en un solo tema basado en el lado romanticismo, entonces creen que todo es basado en amor, en el amor de pareja, ¿no? Y la verdad que no es así. Desde ese lado pienso y siento que es por eso que no se lee tanto poesía. Y sabemos que la poesía pues no solamente es ese tema, sino son muchos temas en los que se pueden hablar, de lo que se puede decir. Solo está en cuestión de también de leer un poquito más. Y es algo que también se ha perdido con el tiempo. Ya la gente no lee. Ya la gente, tú ves caminando a la gente con el celular en la mano, ¿no? Si están sentados en un parque con el celular en la mano. Es, es tan escaso ver a una persona con un libro en la mano, que cuando yo veo a una persona con un libro en la mano por las calles o sentados en un parque, de verdad que me siento tan contenta y digo, todavía existe en este planeta que alguien lee, o en esta sociedad que alguien lee. Y partimos de por ahí, porque si la gente tuviera un poco más de hábito por la lectura, no se enfrascaría en que la poesía solamente es el lado romanticismo, sino que la poesía es un tema global, es un tema universal. Sandra, voy a comentarte lo que hago personalmente yo. Yo no soy un poeta. Todo el mundo piensa que yo soy un poeta que entrevisto a poetas. No. Yo soy director de cine, soy uno de los fundadores del cine regional peruano, el director más prolífico del Perú. Y uno de los pioneros en Latinoamérica en hacer cortometrajes en tiempo de pandemia basados en poesía. Dicho esto, te comento que hace un año y tanto, específicamente, he producido muchos cortometrajes basados en la poesía de diversos peruanos residentes en el extranjero, como Juan José Borja, que fue uno de mis primeros aliados, este poeta de Supe, que rodáramos El Bate, El Borracho y Mi Casita es Navidad, ¿no? Que aprovecho para decir que todos los miércoles están emitiendo desde la ciudad de Trujillo a las 3:10 pm. Y también aprovecho para comentarle al público que se está transmitiendo vía México, Brasil y Costa Rica los cortometrajes todos los viernes a las 9:30. No me pierdan de vista, ¿no? Entonces, durante el tiempo de pandemia, aburrido y desesperado, porque la industria cinematográfica en el mundo y todas las artes se vieron afectadas y paralizadas definitivamente, ¿no? Como decía en programas anteriores, creo que eran los días más largos en que yo tomaba una ducha de 2 horas. Y bueno, pensé reinventarme y me reinventé con la poesía, porque siento que la poesía es una imagen y el cine es otra imagen, así que los dos son uno y creamos la poesía y el cine.
¿Qué opinión te merece ver que el cine se fusione con la poesía, Sandra García? Es fascinante saber que tomen a bien la poesía en el cine. Desde hace mucho tiempo atrás hemos visto que se toma a, a los libros, a los cuentos, a las novelas y son plasmados en el cine. Y a mí me encantaría y me fascina la idea de ver una poesía en el cine. Me parece una idea increíble y sé que va a tener mucho que dar, mucho que mostrar. Y estoy segura que así como yo, que ama la poesía, así como yo que gusta del cine, hay otras personas que también van a sentir esa emoción de saber de que la poesía se va a fusionar con el cine. Y quienes hacen este tipo de trabajo, de verdad que se les agradece, porque es tan importante hoy hacer cultura basado en el cine y en fusión con la poesía. De verdad que para quienes hacemos poesía, para quienes escribimos poesía, cuento, novela, historia, nos sentimos tan contentos, tan llenos y tan agradecidos con aquel ser humano que viene haciendo actividad y proyectos en el cine con propuestas como la poesía. Indudablemente va a ser un boom, ¿no? Y algo positivo y algo bueno para quienes gustamos de esta fusión cine-poesía. Yo feliz, de verdad, de ver puesta en escena, en pantalla grande, algo poético. Sería increíble. Ya muero por ver algo así, de verdad. Me contabas de que próximamente vas a estar publicando poemas en un libro, ¿verdad? Pero también quisiera que nos expliques de tu próxima publicación, de qué trata esta publicación que próximamente lo tendremos para todo el público peruano y en el mundo, lo último de Sandra García, la poesía hecho realidad desde Cajamarca para el mundo. Cuando empecé a leer poesía, siempre tuve ese sueño de tener mi propio libro y que en cada hoja vayan mis poemas escritos y en el que yo me pueda sentir tan contenta de tomarme el tiempo de leer con una taza de café como compañero de mis propios poemas. Desde muy pequeña leo a Vallejo, Octavio Paz, Adolfo Bécquer, a Clorinda Matos de Túner, a Blanca Varela. He leído a tantos poetas y escritores que siempre decía, yo también quiero un libro, ¿no? Y en el que me pueda ver a mí misma reflejada en cada poema. Y hoy estoy empezando a recopilar todos los poemas que he venido escribiendo en un libro que tendrá por nombre Versos de Abril. Y si Dios lo permite y nos sigue encaminando por este camino tan bonito de la poesía, ya tal vez para octubre ya lo tenga mi libro en las manos y pueda compartir con todas aquellas personas que
gustan de la poesía, ¿no? Y de mi poesía, que es muy diferente a muchas otras, ¿no? Entonces, será mi primer proyecto literario, mi primer libro, mi primer hijo literario, y en el que estoy sumamente contenta y agradecida por todas las personas que han estado ahí y, dándome su apoyo constante, ¿no? Para poder sacar adelante este proyecto literario tan bonito y del cual me siento muy contenta y agradecida. ¿Tú crees que la poesía hoy en día sea tomada o aplicada como una terapia? ¿No? Hay mucha gente que dice que, sobre todo los poetas, que se está aplicando como una terapia, ¿no? Pero acá hay un dilema, ¿no? Algunos poetas dicen que sí, otros dicen que no, pero yo te diría, por ejemplo, desde mi punto de vista, que el poder de la palabra es enorme. Entonces, ¿cuál es tu punto de vista? Indudablemente la poesía está en la parte terapéutica, ¿no? La poesía terapéutica consiste en una fusión entre el tratamiento psicológico y la escritura y se va a ir desenvolviendo o se descubre en el mundo interno que tenemos, ¿no? En nuestro subconsciente, basado en nuestras historias familiares, ¿no? Para después convertirlo en un poema. Entonces sí, básicamente. Eh, yo sí utilizo la poesía como terapia. Como bien lo comentaba, para mí la poesía ha sido mi terapia desde el punto en el que he podido liberar ciertas emociones o ciertas cargas pesadas que no me permitían avanzar. Y al escribirlas, he sentido que he soltado esa carga. Yo utilizo mucho la poesía como terapia porque es una poesía liberadora, porque bien sabemos que la poesía es el lenguaje del alma, ¿no? Cuando las palabras brotan de lo hondo del ser, trascienden la lógica para llevarnos al núcleo mismo de nuestra esencia, ¿no? Y la poesía es, en ese sentido, un camino de integración a la vez, de trascendencia con nuestro pequeño yo. Diría que la poesía, para mí, me salvó de muchas circunstancias negativas en la vida, y siento que no soy exagerada con esta afirmación. Pero la terapia como poesía me ha servido mucho a modo de meditación. Me permitió también a mí reconocer mis virtudes y expandir mi mirada hacia el mundo en todas sus dimensiones y reencontrarme con el proceso creativo. Fue la puerta de entrada a vivir la poesía desde otro lugar. Y gracias a la poesía como terapia fui capaz de dar más valor a lo que llevaba haciendo hace mucho tiempo atrás, con cargas emocionales familiares. Y la poesía sí se utiliza como terapia. Con la llegada de la pandemia, Sandra, se ha visto que hay un movimiento increíble a nivel mundial, por ejemplo como México, que es increíble el movimiento de la poesía, por ejemplo en Chiclayo, el conglomerado de Perú, un saludo para Nicolás Hidrogo. Es increíble que hacen diariamente tremendos conversatorios sobre poesía, ¿no? Noches poéticas, lo que no se veía en los tiempos normales. Entonces, este tiempo atípico de la pandemia, yo creo desde mi punto de vista que ha sido una suerte para la poesía, ¿no? Que se ha reflotado, se ha reestructurado, se ha reinventado con una fuerza increíble, ¿no? Dime, ¿cómo ves el movimiento de la poesía en esta pandemia? Bueno, desde mi opinión personal, eh,
La poesía ha estado mucho más presente desde el momento que empezó la pandemia, porque antes de que empiece todo esto del aislamiento, la cuarentena y demás, escribía interdiario o, o rara vez a la semana, pero cuando empezó la pandemia empecé a escribir todos los días, todos los días. Y la poesía que he escrito de antes de la pandemia, con la poesía que he ido escribiendo después de la pandemia, es totalmente diferente. ¿Diferente en qué sentido? Antes escribía eh, de una manera mucho más general el sentir, el conectar con todo lo que me pueda rodear. Y después de la pandemia, mis escrituras, mis letras eran desde mi yo interior, de cómo mi yo interior estaba manejando las circunstancias en las que tenía que estar eh, en casa sin poder salir. O sea, cómo es que mis emociones se han visto afectadas o no. Y básicamente por ahí eh, iba dándole camino a la poesía, ¿no? Por eso menciono que mi poesía tiene un antes y un después de la pandemia, porque se han visto reflejadas desde dos contextos totalmente diferentes. Uno cuando tenía la libertad de salir, de escribir en el campo o en el asiento de una combi, ¿no? Y ahora, después de la pandemia, estar sentada en el mismo lugar, en mi mismo espacio y escribiendo desde mi yo interior, desde cómo me sentía, desde cómo me estaba afectando o no esta situación de estar dentro. Entonces, desde mi punto de vista, la poesía siempre ha estado presente, pero en la pandemia ha estado mucho más basado en una poesía más de terapia, más conmigo misma, de poder descubrirme y conocer mi yo interior. Sandra García, ya terminando, ya acercándonos a la parte final, que nos da mucha tristeza, pero así es la vida, todo tiene su final, como decía Héctor Lavoe. Durante esta pandemia has venido trabajando, has venido preparando tu nueva publicación que se viene, tu primera publicación que se viene. Esperamos que se venga mucha más publicaciones, Sandra, ¿no? ¿Qué experiencia me contarías que te ha dejado esta pandemia? Desde que empezó la pandemia, eh, mi trabajo ha sido mucho más diario. Antes no lo era, bueno, porque mi trabajo era viajar y estar de una zona rural a otra o armando los proyectos, entonces no me permitía escribir diariamente y gracias, bueno, si rescato algo positivo de esta pandemia es que me ha permitido estar sentada y poder escribir diariamente, pero al mismo tiempo lo que he escrito, como bien lo decía anteriormente, era un redescubrirme conmigo misma, era un hablar conmigo misma, era entender muchas cosas también, ¿no? Y, eh, y todo lo que podía sentir del encuentro conmigo, desde mi yo interior, cómo empezaba a fluir. Entonces toda esa montaña rusa de emociones que he vivido dentro de la pandemia me ha dado mucho material para escribir, eh, para redescubrirme y para aceptar
muchas situaciones que antes no las aceptaba o no estaban dentro de mi estilo de vida. Y a ello le llamo la empatía, ¿no? Entonces la pandemia me ha permitido trabajar diariamente la poesía, pero desde el otro lado emocional, que es el conocerme a mí misma, el también regañarme, como también mostrarme mucho amor y mucho afecto, y a su vez, o sumando todo lo que acabo de mencionar, gratitud. Por eso es que ahora tengo material ya recopilado para empezar con la ejecución de mi proyecto literario, como les bien comentaba. Sandra, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por tenernos en cuenta al programa La Poesía y el Cine. A nombre de Radio Satélite Visión y América Visión, a nombre de la gerente general América Santiago, un saludo para América. Me queda decirte muchas gracias y hasta una próxima oportunidad. Yo creo que sí va a haber muchas más entrevistas contigo. Bueno, una vez más quiero agradecer a Héctor Marreros por la invitación, por haberme permitido ser parte de este contenido tan bonito, de esta ventana tan hermosa que permite a la poesía y al cine fusionarse de una manera espectacular. Gracias por el espacio, por la ventana que se me permite en estos momentos. Una vez más, muchísimas gracias, Héctor Marreros, por la oportunidad y por darme este tiempo para poder mostrar un poquito de lo que escribo y de lo que la poesía significa en mi vida. Muchísimas gracias, bendiciones. Muchísimas gracias, Sandra, y de verdad ha sido un honor y un placer hablar con una paisana mía, cajamarquina ella, administradora de empresas, con unas ganas de hacer poesía, de plasmar, de difundir. Dicho esto, ya llegamos a la parte final de su programa de todos los miércoles, La Poesía y el Cine. Mi nombre es Héctor Marreros y yo los espero el próximo miércoles a la hora que indique la emisora. Señora, señor, joven, niño, muchas gracias por su atención, de todos los continentes que nos siguen todos los miércoles. A nombre de Radio Satélite Visión y América Visión, y a nombre de la bellísima América Santiago, muchísimas gracias. Héctor Marrero dice, eso ha sido todo por hoy. Chao, chao, hasta la próxima. Amigas y amigos de Radio Satélite Visión y América Visión, informamos a ustedes que ha finalizado la franja cultural llamada La Poesía y el Cine, programa producido y conducido por el señor Héctor Alindor Marreros Vázquez, director de cine, historiador y escritor de Perú. Gracias por acompañarnos en sintonía. Hasta luego.